Hoy vamos a hablar con Sofía Pisani, periodista venezolana, ya está conectada con nosotros por allí. Desde hace 10 años está viviendo en Estados Unidos, aunque hace 15 años que comenzó esta decisión de buscar nuevos rumbos. Ha trabajado en diversos medios de comunicación social, tanto para Estados Unidos como para América Latina. Vamos a poner esto por aquí en silencio. A ver, ajá. Y además de eso, tiene una historia bien interesante porque es sobreviviente del cáncer de mamas, es madre además, y participó también en una asociación de periodistas en el extranjero, radicada allí en Estados Unidos, y tiene una historia de valor que compartir con nosotros como migrante venezolana, como emprendedora y mujer resiliente. Hace poco participó en el Congreso de Mujeres Resilientes, un congreso virtual, un congreso online donde participaron yo creo que más de 200 ponentes. Yo estuve por allí conectada un ratito, eso fue creo que el 1 y 2 de mayo, ella nos va a contar los detalles. Yo creo que ya podemos empezar a hablar, Sofi. Te voy a llamar si estás lista. Te voy a estar llamando ya. Saludos a Yeudi Romero de 4x4. Yeudi, un saludo y un abrazo. Vamos a esperar a Sofía Pisani, una mujer resiliente que hoy pues está conectada, bellísima. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, bueno, feliz tarde. Ahorita terminando la jornada laboral del día de hoy, hace ratico, desde las 6 de la mañana haciendo reportes, trabajando y bueno, aquí estoy, cumpliéndote. Qué, qué bueno, gracias, gracias. Me imagino que sí, que la rutina es fuerte, ¿no? Sí, con este tema del coronavirus todo se ha duplicado o triplicado, diría, porque el número de información y la demanda se ha duplicado y aparte de estar en la casa atendiendo a la familia, eso hace que se incremente mucho más la carga, entonces ha sido bastante fuerte. Ha sido más difícil trabajar desde casa, Sofi. Bueno, te voy a contar. A mí siempre me dicen que yo vengo adelantada del futuro. A mí la Voz de América me tiene contratada y desde hace un año yo trabajo parcial en la casa, parcial en la oficina. Entonces ya venía como acostumbrándome a esto, preparándome, ya yo venía adelantándome. Y bueno, por eso es que yo Pues digo que vengo del futuro. y no, y además de eso que la parte digital ya en los medios de comunicación social desde hace un tiempo y sobre todo en Estados Unidos también ha estado bastante adelantada ese tema, ¿no? Bueno, Sofi, para los que nos están escuchando, tú eres venezolana, decidiste hace aproximadamente 15 años eh, empezar un cambio, ¿no? Y cuando yo coloqué el post, comenté lo de mujer resiliente, bien por el congreso en el que acabas de participar y bien porque así precisamente eres tú, porque hay una serie de características bueno, que definen a la mujer resiliente. De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, estaba revisando un poco el tema de las mujeres resilientes, señala que la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, a la amenaza o fuentes de tensión significativas. Hay algunas, si bien no es una característica que tengamos todas, sino que se va desarrollando de acuerdo a las experiencias de vida, alguna de esas características es aceptar que el cambio es parte de la vida y evitar que las crisis o evitar ver las crisis como obstáculos. Eh, Piensa que esta es la primera característica que te define y comienza el proceso de resiliencia desde que decides emigrar de Venezuela. Sí, totalmente. Yo veo la emigración como una gama de colores que tiene muchos grises, pero si en esa gama de grises te fortaleces, los colores van a ser bastante gratificantes. Entonces, las experiencias todas son diferentes. No puedo basarme en todo lo que yo viví para decir que a los demás le va a suceder igual, pero siempre ayudan a inspirar a otros. Al menos Ujú. cuando yo emigré en el año 2010, fue la plena recesión aquí en Estados Unidos que hubo entre el 2008 y 2011. Fueron momentos muy fuertes, y también buscando esa manera de cómo salir adelante, cómo después que tomé esta decisión no significa un fracaso, porque estaba el factor riesgo de que de pronto no lo puedo lograr y me tengo que ir fracasada, y eso puede ocurrir. Mm, Pero de pronto claro. esto puede ser una opción y de pronto esto no es tan real como uno lo piensa. Sin embargo, la vida me ha tocado a mí vivirla paso a paso y siempre he tendido a adelantarme.
al menos pensar como que, ay, ¿qué pasa dentro de un mes si yo no logro tal cosa? ¿O qué ocurre en estos momentos si no logro lo que yo me propuse? Y después de la experiencia que yo tuve como sobreviviente de cáncer de mama, entendí que hay que vivir paso por paso. Si yo me saltaba los pasos de todo el proceso que tuve que enfrentar, de pronto pude no haber sobrevivido. ¿Quién dice que no? Y es parte de la experiencia que me ha dejado desde el momento que tomé la decisión de mudarme de país. No es fácil, definitivamente no es fácil. Muchos días nos levantamos con el ánimo por el piso y sentimos como que, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir adelante? Pero siempre hay ángeles, yo digo que son ángeles. Muchas personas muchas veces te tienden la mano. Como te comentaba en un principio, todo es cuestión de la experiencia que pueda vivir cada quien y de la forma como cada quien pueda analizar o tratar de enfrentar cualquier adversidad o cualquier dificultad. Y también las cosas buenas, porque también ocurren muchas cosas. Uno no puede decir que todo es negativo, ¿no? También ocurren muchas cosas buenas en el día a día. Y todo, definitivamente, todo es aprendizaje. Entonces, lo que nos pasa hoy, de pronto no lo vamos a entender hoy. Pero en un tiempo nos daremos cuenta, porque yo estuve conectada el día de hoy con Norelis. De pronto nos tocará trabajar en un futuro. ¿Quién quita? Entonces, ese tipo de cosas son las que yo puedo aportar y es lo que es la manera de mi modo de ver la vida. Claro, pero cuando tú decides emigrar, que es el primer paso, como decimos, de cambio que decidiste hace pues 15 años, y luego se te presenta el cáncer de mama a los 36 años de edad, una mujer joven que tú, me imagino que no te imaginabas para nada, no sentías nada, nunca Fue una llegaste a sorpresa. pensar en tu vida que se te podía presentar una enfermedad como esta. ¿Qué pensaste ese día? ¿Recuerdas el primer pensamiento o lo primer que hago? Sí, por supuesto. Yo nunca he sido una persona de ir a médico. O sea, a mí me daba, era de muy poco enfermarme. Y cuando me enfermaba, o sea, era como que me llevaban arrastrada al doctor porque era de muy poca intención de ir a un doctor. Siempre esperaba recuperarme y que se me iba a pasar y listo. Pero algo me dijo en esta ocasión que yo sentí una presión en el seno que debía ir al doctor. Y fue esa mi salvación porque una detección temprana es lo que va a hacer que tú puedas tomar acción con más tiempo y salir. El momento que a mí me dicen que era un tumor maligno, para mí fue algo muy impactante porque yo dije, ¿cómo si yo todavía estoy chiquita? O sea, a los 36 años yo todavía creía que estaba chiquita. A veces uno no asimila la edad tampoco. Y, y entonces me ocurrió eso, pero porque a mí si yo soy tan chiquita, y no, ya tú no eres chiquita, tú tienes que, esto te está a ti diciendo que ya tú estás grande y tienes que enfrentarlo como una mujer grande. Y fue así. Seguí todas O las sea que indicaciones médicas y todo fue punto por punto, hasta que ya me dijeron, estás libre de esto. Y bueno, canté victoria, pero siempre teniendo toda la cautela y la prudencia posible, porque esto es algo que en cualquier momento también puede regresar. claro. Bueno, pero imagínate, eso es una experiencia como mujer sumamente que te marca, ¿no? ¿Crees que te ha marcado? Sí, totalmente, totalmente. Hubo un antes y un después. Una Sofía de antes, una Sofía después. Eh, la ¿En qué Sofía, cambio? la Sofía de antes era una persona acelerada, impulsiva, regañona, bravona, formalillo por todo. La Sofía de ahora, mírala, con una sonrisa oreja a oreja. O sea, la vida me dio un giro de 360 grados, así como que esto, o sea, lo que has venido haciendo antes, sencillamente no te funcionó porque te regañó. Y esto es como una nueva oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva. Entonces, es lo que he aplicado hasta ahora y allí voy, poco a poco, tratando de hacer lo que me gusta, compartiendo con gente que yo quiero. Eh, sencillamente, creo que cuando te pones a pensar en aquel momento, tú dices, ok, esto pudo irse, yo pude haberme ido a temprana edad, dejar un niño pequeño, porque tengo un niño pequeño que tiene apenas 15 años, y ya, se acabó. Entonces, es parte de que, ok, hoy vivimos, mañana no sabemos. Y es así. Así es. Así es. Y hablaste cuando el tema de vivir, de relacionarte. Una de las otras características de la mujer resiliente precisamente es para superar todos los obstáculos, establecer relaciones. Cuando estábamos hablando antes de la entrevista, hablábamos de ese tema que era muy importante a nivel profesional, establecer relaciones en el país donde llegas.
Cuéntame un poco cómo fue ese proceso también a nivel profesional, porque claro, tú pasas por también el proceso del cáncer, estás llegando a un país nuevo, te estás estableciendo legalmente y a nivel profesional. Bueno, el proceso del cáncer fue hace 3 años, ya yo tengo 10 años en el país, 7 años antes, cuando llego en el 2010. Primero vinimos con un emprendimiento, un negocio, y debido a la recesión todo salió mal. Y definitivamente me tocó pensar, o sea, de qué manera puedo salir adelante con mi recurso humano. Yo lo que tengo es un recurso humano y soy yo. ¿Qué más? Mm, Lo que aprendí, claro. para lo que estudié, para lo que me dijeron mi papá y mi mamá todos los días, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y como nos decían en Por la eso nos universidad, quemamos las pestañas. y como decían en la universidad, unos profesores de nosotros maravillosos, tienen que leer, tienen que aprender, bueno, todo eso aquí, en ese momento. Y Sí. entonces empiezo a buscar la manera, a relacionarme, sobre todo donde uno va a los de uno, pues a los que uno conoce, uno sabe cómo van a reaccionar. Y me empecé a involucrar bastante con la comunidad venezolana grande, bastante activa, siempre están haciendo eventos, siempre están muy pendientes y siguiendo todo lo que ocurre en Venezuela, y eso es algo maravilloso que ellos hacen. Organizaciones de todo tipo tú consigues en esa ciudad, aunque en aquella época no habían tantas, o sea, el número de venezolanos no es tanto como ahora. Yo he visto todas Mm, las toda etapas la de evolución, inmigración, ¿no? sí, de Venezuela en los últimos 10 años. En el 2011 todas las caras eran conocidas, había muy pocas caras conocidas en Miami. O sea, todo el mundo sabía quién era quién, porque era un grupo pequeño, pero todo el mundo organizado. Ahí es donde se forma en el 2012 la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero. Era un grupo bastante pequeño de periodistas que llevaban muchos años aquí en Estados Unidos, en Miami, muchos años, y muchos habían sido corresponsales de las diferentes agencias como Reuters, AFP, y ellos deciden formar esta asociación precisamente para defender la libertad de expresión en Venezuela. O sea, ser como un puente de lucha para lo que ya se predecía, de Mm, defender a nuestros colegas en Venezuela. Y también para que las personas que se fueran integrando aquí a Estados Unidos, los diferentes periodistas, también tuvieran una plataforma para estar informados, para tener eventos, sobre todo los que ya trabajaban en medios de comunicación. Y es así como dentro de la asociación de periodistas, y en ese momento empezó a entrar muchas más personas, empezaron a entrar muchas más personas, y fue creciendo la asociación. Hay un total como de entre 70 y 80 miembros de esa asociación, bastante grande el número de periodistas. Y es cuando, de cierta forma, uno empieza a demostrar quién eres. Primero, yo pienso que una de las cosas valiosas que tiene el ser humano es que tú siempre debes demostrar confianza. O sea, cuando tú eres una persona de confianza, cualquier mano amiga siempre te va a tender la mano y va a saber que en ti va a confiar y que sabes que no lo vas a defraudar, que te puede recomendar y que no vas a quedar mal. Entonces, eso es un elemento muy importante. Y poco a poco, trabajando, cooperando, muchas veces hacemos cosas por voluntariado, no lo hacemos sin ningún tipo de remuneración. Y eso hay que mm, hacerlo si uno quiere llegar allá, así definitivamente. es. Así es, y dentro de tu experiencia en Estados Unidos, también trabajaste, te tocó pues ser productora de Patricia Poleo, una Sí. persona un personaje bastante polémico y es periodista también y bueno, yo creo que conocida en toda América Latina y en el mundo. Realmente Patricia Poleo con todos los temas de Venezuela y el gobierno y todo esto es muy conocida. Cuéntanos de esa experiencia, ¿cómo fue para ti ser productora de este personaje? Bueno, fuera del trabajo profesional, que ella es una persona bastante dedicada y aplicada con todo el tema del periodismo, en lo personal, una persona muy amiga, es una persona con un corazón muy noble, y mi experiencia con ella, verdad que fue muy fuerte, en el sentido de que aprendí muchísimo, de ella se aprende mucho, cosas buenas, cosas regulares, cosas de todo tipo. Y sí, Claro. definitivamente es una persona que tiene esa dualidad, que en su parte profesional es una persona bien dedicada, bien seria, y en su parte personal, te puedo decir que es una persona maravillosa. Sí, bueno, yo creo que todos tenemos un poco de eso, ¿no? La parte
personal y la parte profesional que tienes tu perfil. Otra de las cosas que estás haciendo ahora es en La Voz de América, que es la agencia de noticias privada del gobierno de Estados Unidos para América Latina. Tienes un año ya allí. Sí, trabajo con La Voz de América. La Voz de América recibe fondos del Congreso para proyectar la información desde Estados Unidos a América Latina. Funciona como una agencia de noticias. Se transmite en 44 idiomas. Yo estoy en la sección de español. Y nuestros clientes son las afiliadas, la mayoría de los medios de comunicación de toda Latinoamérica. O sea, casi todos los medios de toda Latinoamérica son afiliados de la BOA. Y siempre requieren el apoyo informativo desde aquí, desde Estados Unidos, ya sea de donde tenemos diferentes corresponsales, ya sea Miami, Washington, Nueva York, California, y también a nivel de Latinoamérica tenemos diferentes corresponsales para también nutrir esa página de la información de Latinoamérica, como Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia. Y la experiencia ha sido bastante enriquecedora porque, por supuesto, esto es un medio de comunicación bastante estable y la fuerza que uno tiene en tener acceso a todas esas fuentes por la credibilidad que tiene el medio es bastante gratificante. Y por ser periodista venezolana allá en Estados Unidos, ¿alguna experiencia que te haya tocado pues con alguna autoridad o con alguna persona quizás nativa de allí, que de esas experiencias desagradables que tú no quisieras recordar? ¿Tienes alguna o han No, sido positivas? sí, no, a nivel profesional todo ha sido, gracias a Dios, todo positivo. Siempre la receptividad es normal, sin ningún tipo de tinte, ni nacionalidad, ni ningún tipo no te pregunta, pues, si perteneces a un partido o no, o sea, es algo natural. No he sentido ese tipo de situación aquí, para nada, menos mal. Bueno, sí, porque el tema bueno, cuando estuvo como de moda, ¿no? Estos temas se ponen como de moda una temporada, que si la xenofobia, que si los venezolanos en el exterior y todo eso, pero gracias a Dios, yo pienso que eso es también mucho del tema de la actitud. Pero en Estados Unidos eso ocurre muy poco porque Estados Unidos es un país de migrantes. Aquí Mm, la población nativa de aquí es cada vez más chiquita, más acorralada por todo, no sí, es solamente de verdad. los latinos, sino por todo el mundo, de todo el mundo. Mira, y ahorita, en estos días vi en tu Instagram que, bueno, que te ha tocado grabar cosas, pautas y eso desde tu misma casa y estabas montada en el balcón, en una silla. Te has tenido que poner creativa en cuarentena. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia Totalmente. ahorita en cuarentena. Tú no te imaginas todos los estudios gigantescos internacionales que he tenido que proyectar a nivel mundial. A veces desde el balcón, a veces desde la esquina, a veces desde un centro comercial, a veces desde la pantalla de mi televisor proyectando un tapiz de la boa. O sea, uno se ha tenido que ingeniárselas para poder demostrar diferencia en toda la cobertura, pues que nos ha tocado en contingencia, pues desde hace ya cuántos, 60 días. Sí, bueno, aquí estamos un poquito más desde el 13 de marzo. Aquí en Tenerife, en España, comenzó desde el 13 de marzo, ya vamos para 70 y pico de días, así que es fuerte. ¿Y cómo han ustedes asimilado toda esta situación? Ahora, siempre tiendo a esto, como periodista siempre a, Hoy no estás trabajando, ¿viste? tiendo a pasar No, a mira, invitada a entrevistadora. Ok, ahora quiero conocer la experiencia en tú España. sabes, tú sabes que es difícil porque yo sí tengo poquito tiempo acá y nosotros acabamos de llegar a Tenerife y llegamos en enero y justo en marzo comenzó el confinamiento, así que imagínate, poco tiempo para conocer el lugar, poco tiempo para salir a moverte, a relacionarte, a buscar cosas, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces siempre me inventé este espacio, yo dije, tengo que tener la mente ocupada, tengo que buscar alguna forma de entretenerme, de mantenerme activa la cabeza en otra cosa, porque además que al principio las noticias, yo no sé, yo quiero plantearte ese tema a ti, que el otro día lo estaba hablando con otro invitado, que las noticias, creo que fue este miércoles, que el tema de los medios de comunicación con el tema del coronavirus, al principio, por lo menos aquí en España, eso era todo el día, en todos los programas, todo, ¿sabes? O sea, coronavirus, 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 Sí, coronavirus, todo el día. eso fue así, en Entonces su yo vida. Y decía, después llegó un pico y después hubo como un chinchorro. Pero ahorita,
por lo menos aquí en Estados Unidos, ya empieza otra vez a agarrar un pico hacia arriba porque empieza como que la parte como, ok, ¿cómo van a afrontar ustedes esto? ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo va el progreso? Hay advertencias de este lado, hay advertencias del otro lado. ¿Será que chocan? ¿Será que se libera? O sea, una cosa loca. Ahorita, sí, ahorita está comenzando otra vez el tema fuerte, pero yo digo que si tú te mantenías pegado ahí al televisor o a las noticias, que uno es natural de uno querer estar informado, porque es así, leer y todo esto, Sí. llega el punto en que te enfermas o te afecta. Entonces, todo hay que tener un equilibrio. Entonces, bueno, lo hemos ido llevando entre las tareas digitales, que no sé, bueno, ya tu chamo está grande Bueno, eso ha y... sido un problema, la verdad. Sí, para mí ha sido un problema. Porque él invirtió el día por la noche. Entonces él se Ajá, quedaba jugando con los amiguitos hasta muy tarde y pasaba todo el día durmiendo. Bueno, de hecho, eso ocurre como 3, 4 días a la semana hasta que yo empiezo como que tratar de estabilizarlo, pero no vuelve otra vez, se les van los días de trasnocho. Y eso ha sido bastante complicado, la verdad, el tema del niño con la educación, que a veces tienen reuniones online con los profesores y ellos dicen, no, estoy muy feo, no, hoy no me quiero arreglar, no quiero salir, no se conectan, no se conectan. bueno, Entonces, fíjate, pero por lo menos allá he visto experiencias y ahora que tú lo dices, que hacen las clases online, le hacen clases, o sea, virtuales a los chamos y los ven a los profesores, pueden compartir ideas con ellos, pero aquí no, aquí es con Classroom y es totalmente digital, pero no tienen ese feedback. o sea, que Entonces eres tú tienen el la feedback. responsable de que el niño haga la tarea bien. Wow. Sí, entonces estoy todo el día pues pendiente de eso. Claro, nos tratamos de organizar, que por eso te preguntaba, bueno, ¿cómo haces también con este tema de la educación? Como mujer, nos volvimos mujeres resilientes sí o sí Ha sido en difícil. cuarentena, Ha sido porque eres difícil. maestra, porque eres ama de casa, porque eres trabajadora, entonces esos temas hay que, bueno, que saberlos llevar, no es tan fácil, Sí, ¿no? totalmente. Y el tema de los horarios. Más cuando tienes un niño adolescente que ya está en high school, son clases muy complicadas, álgebra, no sé qué cosa de la ciencia, historia, unas cosas súper complicadas que en realidad yo no las manejo porque no tuve la educación aquí de secundaria. Y por eso se ha complicado muchísimo, porque no tengo manera de ayudarlo, decir, ok, yo soy tu profesora y yo te voy a orientar un poco en todo esto y no, yo veo alguna tarea de él, alguna asignación y yo veo eso en chino, totalmente. Sí. Bueno, y exacto, por lo menos las mías, gracias a Dios, están en primaria. Ay, puedo, Te salvaste. todavía puedo. Y eso te Ay, iba a todavía decir, puedo. eso te iba a decir, disfruta este tiempo, a pesar de que sientes que estás llegando y que de pronto te congeló este periodo, disfrútalo, porque viene, o sea, el movimiento viene, y entonces tienes que estar, vienes de un descanso, de una pausa larga y vas a ir con todos los hierros, ya vas a ver. Sí, sí, así es. Bueno, si supiera que uno no ha descansado mucho. Sofi, y el tema del congreso que participaste, también muy interesante. ¿Cómo llegaste ahí a ese congreso? Y cuéntanos de tu participación. Las relaciones. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en TV Venezuela, yo hice muchos contactos con muchos jóvenes venezolanos que estudiaban aquí en Estados Unidos y que a ellos les afectó cuando retiraron las divisas a los estudiantes. Ellos quedaron aquí varados, no Mm. tenían forma de costear sus estudios, muchos se estaban graduando y quedaron en el limbo. Y yo los ayudé mucho en el sentido de que expuse muchos sus casos a Venezuela. Y entonces se quedaron algunas conexiones y uno de los muchachos que hoy en día ocupa un cargo muy importante en Utah, en una organización política, que logró, mediante esa bulla que se hizo, que le costearan y los ayudaran y tener fondos para cubrir el gasto de sus colegios, de sus universidades, fue la persona que me recomendó con Mercedes Pérez, que fue una de las personas que organizó este evento. Y me sorprendí porque yo dije, ah, bueno, que bueno, nunca he hablado en público así en una conferencia, lo voy a hacer. Y esa es otra cosa, que cuando se te presenta algún reto, lo importante es siempre tener esa fortaleza de decir, yo lo voy a hacer. Si no lo hago bien, no importa. Lo Lo hiciste. importante es Es lo más hacerlo y tener importante. la experiencia, porque si no lo haces, tú no sabes cómo te va a ir. Entonces, Claro. Si uno no definitivamente hay que arriesga, intentarlo, así es. arriesgarse. Y cuéntanos de qué fue tu participación allí en el Congreso de Mujeres Resilientes. Bueno, yo le dije a ella, yo soy una mujer periodista, te puedo hablar cómo yo he evolucionado en mi carrera, te puedo hablar de todo lo que los desafíos que yo he tenido que enfrentar como inmigrante,
pero no te puedo hablar de temas especializados, porque cuando vi la agenda de todos los ponentes, experto en neurolingüística, experto en marketing, experto en una cantidad de cosas que yo no soy experta en nada de eso, yo no En tengo, vivir. no, exacto, tengo la mejor experiencia, mi historia, eso es lo que tengo para compartir. Y justo con ellos, durante todo este periodo de cuarentena, yo he escuchado mucho una canción de Fito Páez que se llama No todo está perdido. Entonces, yo, cuando ella me comentó, le estamos colocando títulos a las ponencias, y yo, ok, definitivamente no todo está perdido. Qué bueno. Y ahí es donde coloco el Chica, que título. todo llega, ¿no? Sí, Todo llega, todo todo te fluye. conecta. Así Y es. entonces aceptó el no todo está perdido. Y de allí, Enseguida dijo, me encanta, ese es, definitivamente, y ya lo estoy anotando. Así no me hayas confirmado, ya yo lo estoy anotando porque me encantó ese título. Y ok, y al rato vi sí, bien la ponencia, porque bueno, como uno trabaja a nivel periodístico, uno no puede mezclar nada de política, y eso uno tiene sí, que mantenerse muy al margen de todas las situaciones políticas, porque eso aquí es un tema bastante estricto. Cuando tú eres periodista, tu batuta es ser periodista, y esa es tu bandera. De las relaciones con políticos es solamente para fuentes y cosas muy puntuales, pero de ahí a que te confundan como periodista a política, sabes que para eso hay una barrera bastante frágil, entonces lo importante es siempre mantener la distancia, y por sí, eso evalué bien bastante lo participar en sé. ese congreso. Lo sé muy bien, lo sé muy bien. Sofi, también te hemos visto por allí haciendo videos de cocina, porque es que la mujer resiliente se reinventa, ¿no? Entonces, aparte de lo que estudiaste y de lo que vienes haciendo, que es periodismo, que me imagino que esa es tu base, lo favorito en tu vida, también tienes otros hobbies y otras cosas que has unido pues en esta cuarentena a tu vida, ¿no? Sí, la cocina siempre ha sido mi pasión, desde muy pequeña. Yo me acuerdo que mi mamá trabajaba todo el día, y como desde los 15, 16 años, yo llegaba del colegio o del liceo y ayudaba a mi papá a hacer el almuerzo. Entonces, y en mi casa también cocinaban muchísimo. Mi papá cocinaba muchas cosas. Mi papá era un parrillero, no sé, como que lo sacaron de una parrilla cuando nació, porque él todos los viernes en mi casa era fijo una parrilla. Eh, Sabroso, chica. Esta es una de las cosas que extraño. sí. Entonces, desde muy chama me ha gustado la cocina, y bueno, siempre ando inventando, siempre ando creando, pero yo tengo un defecto, que yo cocino sin medida. O sea, nunca o sea, lo que te prepare hoy, una carne de pronto mechada, no va a quedar igual la que haga hoy a la que te haga la próxima vez, porque yo todo es al ojo por ciento. Ok, le pongo 2 pimentones, 3 cebollas, papá, y lo que voy echando, y así voy. Entonces, yo siempre he pensado que si yo llego a emprender un restaurante en mi vida, en mi futuro, el nombre que va a tener va a ser Sin Medida, porque no cocino con medida. Ni sigo recetas. Soy fatal en las recetas de repostería, porque no, o Pero sea, yo te voy a decir algo, es que eso es una de las cosas más difíciles en la cocina, porque te dicen 50 gramos de no sé qué cosa, 100 gramos, tú imposible. no tienes una pesa. ¿Quién tiene, de verdad, quién tiene una pesa en la cocina para pesar los gramos? Tiene que ser especialista en eso, tiene que ser un chef o algo así. Tú Yo no, no tengo una pesa, nunca la he tenido y no creo que la compre tampoco. pues tú no te imaginas la cantidad de ingredientes que yo he botado tratando de hacer tortas, dulces y cosas, y postres. No, no, no doy para eso. Todo me queda o muy aguado, o muy espeso, o no cuaja, o nada de dulce, un desastre. Pero en la cocina Y salada todo. hace rato dijiste que si tuvieses un restaurante se llamaría Sin Medida. Eso quiere decir que puedes pensar en algún momento salir del periodismo, hacer otra cosa y pudiese ser la Claro, cocina. claro que sí, yo pienso que sí, para allá van los tiros, porque es una de las cosas que más me apasiona, y lo intentamos en un principio, no resultó por muchas circunstancias, y siempre ha sido lo que me ha quedado en la espinita. Yo voy a lograrlo porque ya conozco más el sistema, también esa es otra cosa cuando las personas emigran, que tienen que conocer muy bien qué terreno están pisando, porque en ese entonces nosotros compramos un restaurante de comida francesa, y eso, ahorita pensándolo bien, era como que unos chinos haciendo arepa, algo así. Entonces, no, 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 no. De verdad que Definitivamente como venezolanos hubiesen puesto comida venezolana y con tantos venezolanos por ahí, bueno, en aquel entonces no en había aquel tanto, entonces no pero había tenía tanto. futuro, Había pero había futuro, futuro. había futuro. Imagínate tú para más o menos pensar que en 4 o 5 años eso iba a tener futuro. Bueno, se hubiese hecho más sacrificio, pero Difícil. muy difícil predecir.
Claro. Sí, en los negocios, ¿qué crees tú que es lo más importante en los negocios? Conocer en dónde estás invirtiendo, analizar muy bien a dónde te estás dirigiendo, el mercado, la demografía, el terreno y el territorio es lo más importante. Conocer también lo que vas a ofrecer, lo que el servicio o sí, el servicio que vas a tener, que vas a ofrecerle a las El personas, proyecto en sí. el producto, exacto. Mira, Eh, Sofi, ok. y con respecto, ajá, no, termina, termina. Eso, y por supuesto, cuando estás en un país que no es el tuyo, conocer todas las herramientas que tienes. Primero, también alcanzar un estatus legal si estás fuera de tu país. Y eso te va a dar la posibilidad de pronto a tener más acceso a los recursos. Y porque en los otros países, en la mayoría de los países, siempre hay oportunidades para los emprendedores. Pero muchas veces cuando no eres o no tienes la estabilidad migratoria en determinado país, no te da esa posibilidad de obtenerlos. Entonces, lo importante es siempre estar legal en un sitio, cosa de que tú puedas acceder a infinidades de recursos que existen en la mayoría de los países para los emprendedores. Y eso es muy importante. Así es. Y los periodistas actualmente, la situación de los periodistas venezolanos que se encuentran allá, ¿cómo es? ¿Cómo está la situación en este momento? Bueno, ¿Tienes conocimiento o estás apartada de la asociación? no, yo sigo en la asociación, ellos están muy pendientes de todo lo que ocurre en Venezuela a nivel periodístico, a nivel de todo lo que se genera cuando agreden o encarcelan a algún colega. A nivel de Estados Unidos hay bastante preocupación porque producto de la pandemia también han despedido muchas personas a los diferentes medios de comunicación y medios grandes tipo Univisión, Telemundo, y eso ha causado mucha preocupación a nivel de la asociación. Y seguir en eso y apoyar a aquel que requiere alguna ayuda, ya sea como de pronto no puedas tú meterlo en algún lugar a trabajar, pero sí puedes como que si te llega alguna oportunidad, por mi caso siempre me llega, yo siempre trato de compartirlo con esas personas que yo sé que pudiera aplicar y que pueda beneficiarse de eso. Así es. Y, por ejemplo, el tema de esto, de esta cuarentena, ¿te ha puesto a pensar, en algún momento te has sentado a pensar que pudiese pasar algo como le pasan a otros o que, fíjate que lo viviste me dijiste en un canal que tuvieron que cerrar creo que fue, ya te voy a decir, que me lo comentaste Reducción de en personal. reducción de personal que fue en Democracia TV, no, No, TV en TV Venezuela, Venezuela. en TV Venezuela, y que, por ejemplo, ahorita con toda esta crisis mundial, tú quisieras reinventarte, ¿hacia dónde te irías? ¿Te gusta la parte del periodismo digital? ¿Has pensado en crear tus propias charlas, talleres? ¿Has pensado en algo de eso? Bueno, pero en el momento sabes que no lo he pensado porque he estado tan ocupada trabajando, o sea, yo no he parado de trabajar y cuando no te di, como te comentaba en un principio, si no trabajo brindando noticias desde temprano o en la tarde, estoy ocupada en la casa cocinando, arreglando, o sea, de verdad no he tenido tiempo de ponerme a pensar, pero sí hay algo que toda mi vida he tenido y es una característica, una habilidad, pudiera decirse, y es que yo hago caricaturas y en algún momento yo quisiera crear una marca basada en mis caricaturas y que esto pudiera ser un producto que, como los que hizo Kino o Raima, quien quita, ¿no? Pero poco a poco, esto es algo que Bueno, no es elaborado, esto es algo muy empírico, nunca estudié nada de dibujo ni caricaturas y es algo que he hecho porque me sale. Como me inspiro, lo voy haciendo. Y es una de las cosas que he pensado que es posible que haga en un futuro relacionado con el periodismo, crear mi propia marca de caricaturas. ¿y cómo estás haciendo con el tema de las pautas sin salir de casa? ¿O ustedes tienen permitido, me imagino, algunos permisos, ¿no? Para trabajar ahorita en tiempo de cuarentena. Sí, aquí la mayoría de los reporteros tienen fijas sus plazas. Tenemos el reportero que está en el Congreso, el que está en la Casa Blanca, y ellos definitivamente tienen sus contactos constantes de cada departamento. De las fuentes. Yo Mm. coordino lo que son las afiliadas, yo enlazo lo que son los reportes desde aquí con las afiliadas en Latinoamérica. Y también hago reportes para esas afiliadas porque ellas piden reportes a muchas veces en vivo, muchas veces reportes pregrabados que se hacen grabados y se les mandan. Pero son, como decir, falso en vivo, pero no es un falso en vivo, porque la estructura de nosotros es diferente. Pero
esa es la modalidad. Entonces yo trabajo haciendo reportes para ellos de actualización y coordinando los enlaces de todo el resto del equipo con las afiliadas. ¿Tienen algún enlace con Europa, esta agencia? No, solamente Latinoamérica. Esa es Solamente su Latinoamérica. misión, sí. Qué bueno, está bien. Y el deporte, ¿también te gusta deporte? Me estabas comentando que después de que saliste del cáncer y todo esto que superaste, has decidido vivir de forma distinta las cosas. Y una Ta- de las cosas que has hecho es en la práctica de diferentes tipos de deportes. Totalmente. Sí que sí, lo único que me falta es lanzarme de parapente y esas cosas, que es lo que estoy viendo, como que esperando que llegue el verano para hacerlo. Pero sí, me encanta hacer todo tipo de deportes, sobre todo zumba, corro, hago paddleboard. Ahorita recientemente compré, este es mi segundo invierno aquí en el área de Washington y era la primera vez que esquiaba y esquié ahorita a finales de año y me encantó. O sea, estoy loca de que llegue la nieve porque quiero seguir esquiando. Y activa, siempre con los deportes activa, en bicicleta, en patines, siempre me vas a ver saltando de un lado para otro. O sea, ¿te gustan los deportes extremos? ¿No le tienes miedo a nada? A Eso es nada. después de este proceso que viviste, que te tocó vivir, Mira, no, eso es de ¿o siempre. siempre ha sido así? Eso es de siempre. Yo creo que tú me conoces desde mucho antes y eso es de siempre. Una pulga activa. Inquieta, inquieta. Sí, 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 impresionante. Pero sí, los deportes en toda su índole, o sea, y no solamente hacerlos, sino también verlos. Como por ejemplo, me gusta ver un partido de básquet, me gusta ver un partido de béisbol, pero disfrutármelos en el escenario, yendo a la cancha y verlo en vivo. Igual de fútbol, sí. Ah, Bueno, de hockey, muy rico el hockey, me encanta. O sea, yo no seguía esa disciplina y como desde hace 2 años para acá, yo empecé a ver los juegos y empecé como que, ahora ya me sé hasta los equipos. imagínate, y por cierto que estuviste relacionada con el deporte cuando llegaste a Estados Unidos y trabajaste con los Marlins, en el periódico o en el medio de comunicación impreso de los Marlins, ¿no? De Sí, Florida. en el periódico impreso en español. De verdad que eso fue una experiencia divina. Y ahí yo ¿Habías sentí, hecho periodismo deportivo? nunca, y yo sentí el cambio de, de comodidad, en el sentido de que venía de cubrir política en Venezuela y sentir el cambio a deporte, que es todo calmado, todo el mundo, y todo, hasta helados te dan en el palco de prensa, cotufa. O sea, yo como que Relajado. me sentía la reina. Pero yo viví la transición de los dos estadios. Primero el de Miami Gardens, que era el estadio viejo, ellos compartían ese estadio con los Dolphins, que es el equipo de fútbol americano local de allá de Miami-Dade. Y ellos construyeron una sede nueva en pleno, la pequeña Habana, que es la comunidad donde vive la mayor cantidad de cubanos que llegaron a Miami. Es como decir la parte histórica de Miami. Y allí construyeron un estadio muy hermoso, muy moderno, y yo viví toda esa transición del estadio viejo al estadio nuevo. Y yo vi la construcción completa de ese estadio. Y eso es una experiencia que siempre tengo aquí. En algún momento contaré ¿Te, historias sobre eso. te gustaría volver al periodismo deportivo? Si me toca, lo hago. No es mi fuerte, porque a mí me tocó más, a mí me tocó más que todo. Venga, que venga lo que sea. Exacto, si me toca lo hago. Pero a mí me tocó más que todo estar en la parte de estructura. Yo hacía, diagramaba el periódico, cubría eventos, hacía mis noticias, pero las entrevistas más fuertes las hacía el director, que era Boris Mizrahi, y precisamente él es egresado de la UBA. Y por eso digo, las conexiones son muy importantes. Por medio de él fue que yo entré a trabajar con ellos y pude estar ahí. Y eso me dio también el soporte y la estabilidad migratoria en este país por mucho tiempo. Imagínate. Y bueno, ya casi para finalizar, Sofi, las recomendaciones que les darías y que aprendiste también en este Congreso de Mujer Resiliente a todas las que nos sigan en este momento y luego en el canal de YouTube, pues que vean este material, esos consejos, esas recomendaciones, tú como además mujer emigrante. Bueno, que pese a cualquier adversidad, basado en el congreso en el que estuve, no todo está perdido. Por más que sintamos que no hay mañana, que todo llegó hasta aquí, ya no hay solución, no es así. Siempre hay una solución, porque el recurso más valioso que nosotros tenemos somos nosotros, como humanos, como recurso humano. Y
Si la única manera que no podamos resolver algo es que definitivamente nos fallezcamos. Te mueras ya, Te ahorita. mueres, ajá, que te Si Dios quiere. mueras. Es la única manera que tú puedes decir, esto no tiene solución. Mientras tú respires, mientras tú tengas tus sentidos bien en plena facultad, creo que es muy difícil que no se logre una solución a algo. Todo, todo, todo. Y el poder de llamar las cosas con la mente y tener siempre ese foco de lo que quieres, visualizar cada instante todo lo que tú deseas y sueñas de cualquier manera, independientemente de cualquier sector que te encuentres, eso es muy importante, nunca perder esa esperanza y ese foco de lograr eso que tanto tú quieres. Pero eso sí, esto es un arma de doble filo porque hay que tener mucho cuidado. Es muy importante que tú lo quieras, pero también hay que tener mucho cuidado de no llevarse por delante a gente que no tiene culpa solamente por el hecho de querer alcanzar algo. Y siempre manejarlo todo con equilibrio, la vida es equilibrio, un constante equilibrio. Como te decía, esto es una gama de colores, hay muchos grises, pero también pueda que hay muchos extremos, pueda que te vayas a los grises muy negros o a los grises muy blancos. Y todos los extremos definitivamente no son nada beneficiosos. Siempre hay que tener una motivación, Sofi. Sí, Es importante. sí, Más allá de que tú sepas que va a pasar, pero a veces te ves inmersa en la situación, para convertirte en mujer resiliente, debes tener una motivación o tú misma ser la motivación. ¿Cómo lo verías tú? sí, buscar eso que más te inspira, buscar eso que te motiva. Si tú sientes que no tienes motivación porque sencillamente sientes que no tienes algo definido o algún proyecto de que quieras alcanzar, busca qué quieres hacer, qué quieres lograr, qué es lo que, cuál es esa debilidad o cuál es esa capacidad que tú tienes para poder desarrollar algo o habilidad para poder emprender y llevarlo a cabo. Y siempre Mm. los modelos de las diferentes personas que uno pueda y tener más o menos cierta relación. De pronto, en el caso del periodismo, si a ti te gusta el estilo, por ejemplo, de Carla Angola, una querida amiga, ve a Carla Angola cómo lo hace y eso te va a ayudar a ti, no copiarla, sino basado como ella lo hace, ver basado en tus habilidades cómo lo puedes hacer. Y si a ti te gusta el estilo de otra periodista, por ejemplo, Patricia Poleo, verla, no para copiarla, simplemente basado en tus habilidades, cómo tú puedes agarrar los mejores elementos de ellas y proyectarlos y así poco a poco vas moldeando ese perfil y esa trayectoria que tú quieres proyectar. Claro, tener un modelo a seguir. Así es. ¿Qué proyectos tiene Sofi de mediano, corto y largo plazo que quiera compartir con nosotros? Como te comenté, algún día tendré mi restaurante que se llamará Sin Medida, porque cocino sin ningún tipo de medidas ni control, todo al ojo por ciento. Va a ser sin medida y con ¿Comida ojo, venezolana? pueda que sea variada, porque yo cocino de todo. Cocino de todo. Lo único que yo cociné una vez que me salió muy mal fue un sushi. De ahí dije, no, yo mejor me lo voy, me lo compro y me lo como como que si estuviera en Japón, de la propia mano de su Es que te gente. metiste en una grandes liga de la comida. Eso no se juega. Así es, yo me voy y me lo compro en la propia mano de su gente, yo no voy a inventar aquí. Y lo que te comentaba del proyecto de marca de mis caricaturas, crear una imagen, una marca con mis trazos y mis creaciones. Esas son las dos cosas que me gustaría emprender en un futuro. Soy mala emprendedora, pero en algún momento tendré ese empujón y decir, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer, Vale, sí lo voy a hacer. Pero por el momento Sí, sigo informando. sin miedo a nada. Sin miedo a nada. Ese es otro nombre que tienes por ahí. Para el Otro próximo ahí. proyecto, Sofi. Bueno, muchísimas gracias, Sofi. Encantada de saludarte después de tantos años que estas redes sociales nos ha permitido unirnos, ¿no? Y en tiempo de cuarentena, yo pienso que una de las cosas positivas que ha tenido este tiempo precisamente, es esta, ¿no? Esta y lo que han hecho otras personas de aportar, pues desde su interior lo mejor que puedan dar. Y estar, Eso es lo que debemos hacer. y estar conectadas de continente a continente, porque tú estás por allá en el otro continente. Es así, qué bonito, de verdad que sí. Sí, Bueno, señora. Sofía, mucho éxito, cuídate Gracias. mucho y gracias por estar con nosotros aquí en Por Amor al Arte. Un abrazo para ti. Gracias a ti por tenerme en cuenta en tu emprendimiento, que yo sé que vas a llegar muy lejos. Ya vas a ver. Poco a poco.
Gracias, gracias. Y bueno, y a practicar ahí las clases con tu hijo, a ver cómo hacemos, nos volvemos maestras, No, yo no quiero aprender álgebra, no, no quiero nada de eso. que estudie él solo. Pues sí. Feliz fin de semana. Chao a Bye, todos. chao. Chao.